¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva. Esperemos que este día y esta semana usted la disfrute y la viva con la misma sonrisa con la que llegó Jimmy Lozano a la conferencia de prensa de ayer, y así con esa actitud positiva, generosa, de redentor, de pastor del universo. Así empiece usted precisamente esta semana. México vence a Honduras 4-0. La verdad es que antes del partido, platicando con muchos hondureños, la verdad es que conviví mucho con ellos porque de hecho toman como referencia de que si ellos quieren que alguien hable mal de la selección de México, dicen, ese no falla. Entonces, pero ellos me decían, cuidado porque esta selección de Honduras no trae nada. Y eso pareció en la cancha. Yo no sería tan drástico. Creo que hubo momentos en los que Honduras se quiso sublevar, pero la verdad sí, me deja muchas dudas su entrenador. Me parece que no tiene ni remotamente la idea de qué selección está dirigiendo, porque los normalmente rabiosos jugadores hondureños realmente esta vez se vieron tan dóciles en momentos. Pero bueno, dejemos que la gente celebre, festeje, festine la victoria de México, la exaltación de Jaime Lozano, el discurso de Jaime Lozano, pero para mí, yo no puedo olvidar algo muy puntual, y lo dijo el mismo Jimmy, el boicot, el motín, la sublevación de los niñitos de la selección nacional, que de repente no les gustaba la comida, no les gustaba el alojamiento, no les gustaban los traslados, no les gustaban los entrenamientos, no les gustaba el tonito del entrenador, y decidieron sepultarlo ante Estados Unidos. Hay mucho para platicar de eso, hay mucho para platicar obviamente de las declaraciones de Jaime Lozano, pero déjeme saludar a Eli Patiño, que ya usted a partir de hoy la va a ver con mayor nitidez. Ahora va a tener definición HD, lo cual a lo mejor a muchos ilusos que se habían hecho una evocación romántica de la presencia de Eli Patiño, pues a lo mejor se les empieza un momento a borrar esa sensación de Cupido cuando descubran que hay imperfecciones. Elizabeth Patiño, ¿cómo está usted? Hola, Rafa, pues bien, tranquilísima porque acá se aguanta el HD sin ningún tipo de problema. ¿Cómo estás? Saluditos para ti, espero que la estés pasando tan bien como el Jimmy Lozano, como los jugadores. Sí es cierto que hay que separar que es increíble que de pronto todos se acordaron cómo jugar mejor. Todos dieron el máximo probablemente de sus capacidades que les conocemos hasta el momento, y así las cosas sí funcionan, así sí da resultados. Esto era evidente cuando con el entrenador no estaban contentos, y puedo llegar a entender la parte en que Jimmy Lozano, en cuanto al parado táctico, les hizo la chamba mucho más fácil. Para los que dicen que solamente es porque le querían tender la cama a Diego Coca, creo que Jimmy Lozano se deja de meter en problemas, pone ese jugador que es clave en ese 4-1-4-1 para que no se vayan de frente contra los centrales. Trató de hacer ancha la cancha en la salida, con Edson Álvarez, la altura que alcanzaba Edson Álvarez para poder salir jugando, Memo Ochoa con él. En fin, hubo situaciones interesantes, la gente de segunda línea llegando como tiene que llegar. Parece que todos se acordaron de jugar bien al fútbol, pero sí el parado táctico que les propone Jimmy Lozano es evidente que les da mucha más comodidad. Sí, ante un equipo que realmente no te puso en ningún momento en aprietos, sobre todo México, por momentos del partido le cedió el balón. Y ¿Hablas parece de que pereza Honduras... mental? ¿Hablas de pereza mental? No, yo creo que... ¿A qué te refieres? ¿A México o a Honduras? No, a la pereza mental de México, de que Coca quería obviamente un sistema más evolucionado, un sistema más rebuscado, y que en las torpes cabecitas del jugador mexicano, que no es muy dado a pensar, hay de haber dicho yo, a ver, para mí 1 más 1 es 2, pero si quiere que yo me aprenda la raíz cúbica de 693.84, no, yo ahí no juego. ¿Es esa pereza mental del futbolista mexicano? No, yo creo que Diego Coca, y ya lo habíamos dicho aquí, se disparó solito al pie. Tienes pocos días de trabajo,
y quieres implementar algo que te costó implementarlo en un equipo con el que entrenas todos los días, 3 o 4 meses, no lo ibas a conseguir, o probablemente sí, pero no practiques contra Estados Unidos. Vaya, Diego Coca, es que no hay forma de salvarlo, Rafa, no hay forma, y mira que de acuerdo. no me cae mal, me cae bien, él solito se complicó la vida. Llega Jimmy, ¿cómo le hago para tener el trabajo un poco más fácil? Lo que ya están acostumbrados estos jugadores. Después, lo si se queda Jimmy o cualquier otro entrenador, pues ya tendrá tal vez un poco más de tiempo, no va a haber eliminatoria, probablemente la Copa América va a ser otro examen muy importante, el realmente importante, el que te va a ubicar en la realidad de dónde estás parado, pero antes de eso puedes tener la calma y la tranquilidad para adaptar algunas cositas si te gustan o si quieres modificar para la selección. No era el momento, no era el tiempo, así lo entendió el Jimmy, así lo entendieron los jugadores. Ya de pronto caen en situaciones consentidas, es que con un mexicano, es que no había sido dirigido por un mexicano, es que este sí nos entiende, nos representa más. Eso ya me parece de cuestiones como de niño chiquito, ¿no? De, es que aquí sí me siento como en casita, cálmate, que me protege mi papá. Porque lo dijo Faitelson, bueno, sí, tal cual. Fíjate, tiene muy buen ojo David, pero sí me hace demasiado chiqueado el futbolista que quiera decir que hoy sí se siente representado porque es un entrenador mexicano. Pero bueno, Rafa, al final yo creo que aunque suene ridículo ya a esa edad de jugadores, además como jugadores como Edson, ¿no? El recorrido que han tenido, a los técnicos que se ha tenido que enfrentar, que lo han criticado cualquier cantidad de veces en Holanda y se levanta y busca un puesto y tal, y que hoy diga, es que acá sí me siento protegido. Es raro escucharlo de un jugador como Edson, pero me parece un buen termómetro también para entender que lo que nos decías hace unos días, ¿no? Juan Carlos Rodríguez, que era un entrenador mexicano, y hoy nos damos cuenta que sí, que el jugador sí se siente más cómodo, sí se siente entendido, comprendido, identificado con el entrenador mexicano, siempre y cuando las cosas salgan bien. Porque si lo de ayer hubiera sido el resultado distinto, pues ahí sí no hubieran salido con que es que con el Jimmy nos sentimos como en casa. No, también hubieran salido y reventado o escondido como siempre cuando las cosas no salen bien. Pero el partido de ayer, físicamente, México cumple ante un equipo que realmente no le puso gran resistencia, pero eso no es culpa de México. México se presentó con un gran resultado. Te dije 3-1, me equivoqué, 4-0. Sí, la verdad es que no le atinaste. A ver, yo entiendo que Jimmy Lozano fue práctico, es decir, él fue seleccionado nacional, él fue educado por muchos entrenadores mexicanos, él ya manejó una selección como fue la olímpica, y recordemos, él no se queda en el cuerpo técnico de Gerardo Martino precisamente por esa falta de entendimiento de todo el cuerpo técnico del Tata a la forma de querer presentarse del mexicano. Es decir, sí hay una reacción. Puntualmente, ¿te acuerdas que te di la cita? Un jugador le dijo a Juan Carlos Rodríguez, es lo mismo que con el Tata Martino. Entonces va a ser otro fracaso igual. Cuando alguien le da ese mensaje a Juan Carlos Rodríguez, él toma la decisión. Es decir, cambian muchas cosas, muchos escenarios de buena manera. Lo de Juan Carlos Rodríguez, porque recordemos, te platiqué lo de los 20-25 minutos después del video de presentación que se grabó, y ahí se dijeron verdades, ahí se hicieron advertencias, ahí no hubo puntos ciegos ni puntos grises para tratar. Entonces, que Jimmy Lozano haya sido práctico me parece que es una decisión muy inteligente por parte de él. Ahora, sí, lo que estoy de acuerdo yo en la sensación del Jimmy, también de los jugadores, y lo hemos platicado muchas veces, tiene que ser un entrenador mexicano para que entienda perfectamente al jugador mexicano, o por lo menos, como también hizo la acotación Jimmy, que conozca al jugador mexicano para que pueda tener esa empatía absoluta de decir, bueno, si está reaccionando así es porque quiere esto. Yo estoy convencido que Coca a largo plazo podía haber hecho algo, pero bueno, tiene razón en eso. ¿Quién le iba a dar el tiempo? Y menos después de ver cómo en Las Vegas el partido por el tercer lugar semivacío, y de repente acá se llenó el estadio del Energy, y con obviamente un dominio de la afición mexicana. Es decir,
fue una noche, como lo dijo Jimmy, mágica, en todos sentidos, la tribuna, lo que México hizo en la cancha, y sí, pero hay que hacer énfasis en algo. A ver, ¿tú viste algún Uriel Antuna con coca como el que vimos hoy? Les daba caballazos a pesar de su inferioridad física, hizo volar por los aires a un par de jugadores hondureños que deben pesar lo doble que él y en masa muscular. Me imagino que el cuádriceps de cada uno de ellos debe ser del tamaño del abdomen de Uriel Antuna. Luis Romo, o sea, Luis Romo no lo tienen en su equipo. Luis Romo no lo conocen en Monterrey. Bueno, es simplemente también la capacidad de gestión de la mentalidad del jugador. Lo de Edson fue... Es decir, no puedes decir que hubo un jugador inferior. El único que se le podría recriminar algo es a Henry Martín porque tuvo 2 y las desperdició, pero también entendamos algo. Fue muy cooperativo, fue muy colaborador. Él ayuda a Orbelín Pineda a gestionar el gol. Y también ayuda para, entre comillas, para el gol de Luis Chávez. O sea, creo que todos salen aprobados ante Honduras, ante una Honduras cargada de una serie de preocupaciones y de desdén de su afición y de los medios. Pero el hecho de que se haya dado ese paso adelante les da tranquilidad ante Haití. Ojo, Haití, porque hacemos esa referencia en Twitter, todos íbamos a ver Estados Unidos y toma la que le aparece Jamaica con 5 jugadores en la Premier y todos de muy buen nivel. Íbamos a ver a Qatar y resulta que aparece un Haití con un nivel físico y futbolístico muy por encima de los correloncitos que estábamos acostumbrados. Entonces Haití sí le va a complicar obviamente la vida porque esa diferencia física sigue siendo abismal, pero ya después de la demostración ante Honduras, me parece que México también puede librarla bien. Mi pregunta también, y si quieres me la contestas más adelante, ¿está expuesto Jimmy a que en los momentos de presión y de exigencia con energía, estos hipócritas que traicionaron a Coca lo vayan a traicionar a él también? Digo, son mexicanos todos, ¿no? Se entienden perfectamente. Pues mira, Rafa, en mi corta experiencia, que entre traiciona una vez, lo puede hacer 2 o 3 o 4, dependiendo del escenario, ¿no? ¡Nombres! Y qué tan perjudicados, ¿Quién te ha qué tan perjudicados ¿Quién o te ha qué tan traicionado? favorecidos se vean con la traición. No, Rafa, no me refiero, podría ser en tema de relación de pareja, ¿no? Pero inclusive en tema profesional, bueno, hasta en la misma familia llega a pasar, digamos que estos son como una familia que conviven todos los días. La traición, Rafa, es como la Rosa de Guadalupe, esto se pone sabroso. Ve el equipo contento, no creo que, es más, Jimmy Lozano... Salud. Es una buena persona, aunque no lo he tratado demasiado como para asegurarlo. Pues al mismo jugador yo creo que le ha de caer bien, no le veo esa mala intención de vamos a fregar o vamos a hacer que Jimmy Lozano, no, va llegando, lo están dejando trabajar, lo están dejando que trate de darles a lo mejor ciertas ideas con las que se sienten cómodos. Ayer el jugador mexicano, más allá del buen despliegue futbolístico y de un parado táctico, salió convencido, Rafa, como bien lo dices, disputo un balón, lo pierdo, regreso, me reubico. No había espacios entre líneas, un equipo muy compacto, rápidos en la transición. Por supuesto, dices, el rival a lo mejor no te exigió demasiado, pero pues Honduras históricamente es un rival que a lo mejor las distancias estaban un poco más parejas. No es que realmente Honduras siempre superara a México, pero no veías tal diferencia futbolística de lo que vimos ayer. Pero esta selección, yo cuando dije, ¿qué les dan de comer a estos haitianos? Antes eran, creo que más delgados, oye, todos están mamados. Ahí tendrá México que intentar competir cuerpo a cuerpo mucho mejor, que los vi físicamente mucho más fuertes de lo que vi a los hondureños. Pero va a ser interesante, Rafa, cómo va evolucionando este examen de Jimmy Lozano. Y yo tengo una gran duda, y tú que estás más cerca, seguramente ya lo has olfateado y lo has preguntado. ¿Por qué los entrenadores se deciden por Henry y no por Santi? ¿Por qué? Digo, todos decimos, es que Santi tiene que ser el titular. ¿Por qué los entrenadores que saben mucho más que nosotros de fútbol? Bueno, en su caso, Gerardo Martino ni lo convocó,
Después llega Coca, prefiere a Henry. Hoy llega Jimmy, prefiere a Henry. ¿Por qué? Yo creo que la explicación es muy clara, ¿no? Henry tiene oficio, Henry colabora, ya hablábamos de las condiciones de gol que él mismo generó, y obviamente Santi Jiménez tendrá que trabajar, tendrá que seguir esperando o entendiendo y aprovechando esa colaboración. Lo hemos visto ya, obviamente en el Feyenoord, de ser el jugador del que llegó al que es hoy, hay un abismo. Hoy es un jugador, Santi, que te sabe leer, pero obviamente no tiene la experiencia para anticiparse a lo que tu compañero va a hacer. Por eso la jugada en el caso del gol de Orbelín Pineda, yo te pregunto, ¿la hubiera hecho Santi Jiménez? Entendamos que todo ese tipo de situaciones están mostrándonos la capacidad de colaborar en el ataque. Y yo creo que cuando tú tienes entendimiento o tienes esa experiencia, es que a Henry Martín está pasando lo mismo que a Oribe Peralta. Henry Martín fue una promesa que terminó consolidándose ya casi en la vejez. Recuerda Oribe Peralta, ¿a qué edad finalmente da el estirón como goleador cuando todo mundo sabíamos o veíamos las condiciones de goleador que tenía? Bueno, lo mismo le está pasando a Henry Martín. Espero que a Santi Jiménez no le ocurra lo mismo y que evidentemente tenga una madurez. ¿Por qué? Porque Oribe Peralta no fue a Europa y porque Henry Martín tampoco fue ni irá a Europa. Entonces, lo que puede aprender Santi Jiménez en una academia como la holandesa en general y su eventual ciclo de transferencia, definitivamente lo va a poner antes de lo que se pudieron madurar el mismo Henry Martín y por supuesto Oribe Peralta. Yo creo que eso es lo que elige y lo que decide, porque ves tú a Henry Martín y los movimientos que hace entre la defensa no son para él tratar de generar la jugada, sino para colaborar en la jugada. Así que, vamos, es la explicación que yo veo, que todo mundo queremos ver a Jiménez, sí, bueno, pues, pero tendrá que ganarse su lugar y me parece totalmente saludable. Bueno, yo te pregunto, si tú tienes un centro delantero que te colabora como dices tú, con la segunda línea y con los compañeros que cierran desde los costados, y tienes a un Santi Jiménez que todavía no conoce al compañero, ¿con quién jugarías? Yo creo que todos jugaríamos con Henry Martín, es obligado. Ahora, no estamos matando a Santi Jiménez, él tendrá que encontrar el momento de madurez y lo va a encontrar antes de lo que lo encontraron Oribe Peralta, de lo que lo encontró también, por supuesto, Henry Martín y cualquier delantero que me digas. Borghetti fue un adelantado en ese sentido, pero porque él era muy limitado en sus condiciones técnicas y todo el mundo sabía que había que ponerle la pelota en la cabeza y no iba a fallar, o la pelota en condiciones de gol y posiblemente la metiera. No, lo de Jiménez es distinto. No, yo creo que está haciendo bien Jimmy Lozano. De hecho, muchos decían, me acuerdo que en los entrenamientos, no, es que Santi o Henry, no, es que no te puedes equivocar, tienes que ir hoy con Henry Martín, que no te llegue al Mundial. Bueno, tienes 3 años para que Santi adquiera todo sea amante de todo ese panorama para poder ser un mejor centro delantero. Es que eso es un tema interesante porque cuando las cosas salen mal, todos decían, es que Diego Coca se equivocó, es que el Tata Martino se equivocó. Yo sé que hoy ya ninguno de los dos están, tal vez no tenga tanto sentido hablar de ellos. ¿Te cuento pero algo? Es lindo analizar y darnos cuenta que realmente la forma de juego, a lo mejor yo a Santi todavía lo veo inclusive hasta falto de intensidad cuando va y compite el balón, recibiendo de espalda le cuesta trabajo, él necesita más metros para ir hacia adelante o competir por arriba. Su estilo es distinto, puede aprenderlo, porque puede aprenderlo y ser un centro delantero mucho más completo. Aprenderlo. Y eso le va a ayudar y seguramente será en algún momento el delantero titular de la selección mexicana, pero qué bueno que tengas una competencia que además te da alternativa y que pueda favorecer al juego que viene practicando la selección mexicana, y que ayer muchos de ellos, ciniquillos y descarados, se acordaron que sí saben jugar mejor al fútbol de lo que nos habían demostrado. ¿Qué me vas a contar, Rafa? ¿Chismecito? Sí, y es sabroso por esto que decías. A propósito, lo del Chiquito Sánchez es otra historia, ¿no? A ver, entre el partido de Qatar y Haití
y poco antes de que arrancara el partido de México, pues, a ver, te voy a decir, hay una cantidad de exfutbolistas que estaban en la zona de medios y pues obviamente platicas, saludas, como bla, 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 bla. No te voy a dar los nombres, porque si yo le hubiera dicho, uy, esto yo lo voy a decir al aire, como siempre les digo, para que sepan que no me voy a quedar callado el hocico, pero esta vez no se los dije, pero me decían, ¿ya viste la alineación? Este güey está poniendo los mismos de Coca. Y yo dije, bueno, sí, es que no tiene más, está poniendo los Creo mismos que de Coca. Son los mismos. O sea, son los mismos, pero no fueron los mismos. Son los mismos, pero fueron distintos en personalidad, en disposición, en calidad, en todos sentidos. Cínicos, pues, desvergonzados, como son los jugadores mexicanos. Pero imagínate, tipos que hoy son analistas y comentaristas que aparecen en las televisoras, que te digan eso, ¿ya viste este güey puso a los mismos que Coca? Pues sí, eso se trata de que sean los mismos que Coca o no, se trata de lo que tú haces. Digo, queda muy claro, yo se lo preguntaba eso a Jimmy ayer, le decía, en 3 semanas no consiguió Coca lo que tú conseguiste en 3 días, dale orientación al jugador. O sea, el futbolista, después de todo lo que declaran ellos y lo que declara Jimmy, es muy claro, le hicieron la camita a Coca. O sea, fue un boicot, fue un motín, pero descaradísimo. Y que bueno, afortunadamente, aquí hay que decirlo, lo leyó bien Juan Carlos Rodríguez. ¿Te imaginas lo que hubiera hecho John de Luisa? No, yo les hubiera dicho, pues hay para la otra, no hay problema. Total. ¿Qué hubiera hecho Decio de María? Se empuja otras 3 botellas de chochitos de los que toma, por eso siempre olía con aliento alcohólico. Pero esa es la verdad, o sea, exacto. A mí me parece que la llegada de Juan Carlos Rodríguez, que lo podemos seguir cuestionando en temas de si sabe o no sabe de fútbol, por lo menos sabe cómo tomar decisiones y a qué horas tomarlas, ¿no? Es más, yo creo que él es del team, del equipo de Ted Lasso y mío. No tenemos ni maldita idea de fútbol, pero la esencia del juego la leemos mejor que nadie. Así somos las cabezas, que Dios hizo perfectas. Sí, se incluye en el grupo que piensa demasiado. Claro. A ver, mira, podemos hablar tal vez de cinismo, sí hubo descaro por parte de los jugadores, pero hablando de cuestiones de liderazgo, en algún momento, Rafa, tú tuviste a alguien a quien seguías en algún trabajo donde estabas. Y si de pronto te da indicaciones, en algún momento lo tendrías que haber tenido. No, nadie, jamás. Y ves que todo lo que te decía, no te adaptabas, no estaba bien. ¿Cómo podías respaldar un trabajo donde todo el resultado era negativo? Por eso es tan importante que cuando vas con el jugador y le quieras vender algo, que lo entienda para jugar mejor, pues que el resultado venga inmediato. ¿Cómo sostienes un proceso cuando los resultados van siendo tan malos? Se vuelve imposible. Entiendo que si el jugador de esa forma, aunque me dijo Hércules Gómez que él no es así, que él era todo un profesional, que no todos los jugadores... Hércules Gómez. El hipócrita que dijo, vean los reporteros ahí. Es que una vez él estaba en su camioneta y dice, míralos a los reporteros que estaban ahí, muertos de hambre, esperando que les tires un hueso. Y ahora ahí está Hércules Gómez tratando de recoger todos los huesos que le avientan. Muerto de hambre, Hércules Gómez. Sigue, Leli. Sí, con mi amigo Hércules Gómez. Pero bueno, él dice que como futbolista no era así, que él era todo un profesional, que él no era cínico, ni descarado, ni tendía camas, ni mucho menos. Yo le voy a creer porque la verdad que cuando estuvo en Pachuca se portaba muy bien. A lo mejor en otros equipos sí lo hizo. ¿Tienes pruebas? Tengo pruebas, sí. A ver... cínico y tendió la cama a algún entrenador. Está certificado en Twitter. Un día, apenas estábamos conversando todos en Twitter y él publica algo sobre un penalti fallado o sobre un error y yo le contesto, pues ojalá hubieras metido el gol y entonces tu equipo no hubiera perdido. Y me contesta, pues hay que estar ahí para meterlas. Pues sí, para meterlas, no para fallarlas. Bueno, se metieron Susi Martín del Campo, Raúl Guzmán, Ramón Estrada. Una gran cantidad de personas se involucró en la discusión. Después de eso, y Hércules lo acepta, tengo testigos de que lo ha aceptado, dijo, sí, después de eso se vino una racha de 11 goles consecutivos y terminó de campeón de goleo.
O sea, y él lo acepta, sí, me picaste el orgullo y dije, a este loco hocicón le voy a dar, y sí, me fue callando la boca. O sea, ¿qué me demuestra esto? Que el Hércules Gómez, antes de ser exhibido públicamente en Twitter, era un tipo conformista que decía, pues, si la meto o no la meto. Y de repente, qué curioso que a partir de entonces toma una racha de 11 goles consecutivos y el siguiente torneo volvió a desaparecer. O sea, mientes, Hércules, y sabes que te lo he dicho a la cara un montón de veces. Pero sabes que el problema, hubieras vuelto a picar la cresta en redes para que le volviera a ir bien, Rafa. O sea, hoy sabemos que el buen momento de Hércules Gómez te lo debe a ti. Así es, ni más, y pregúntaselo. ¿Lo hice si yo? Si lo tienes enfrente, Okay. Dile, oye, me platicaron una anécdota que de una vez en Twitter te tundieron y anotaste 11 goles seguidos y terminaste campeón de goleo. ¿Es cierto? ¿Sabes quién estaba también de testigo y se moría de la risa? José del Valle. Que yo sé que con la mentalidad de niño que tiene, se acuerda más de los juegos de consola que de cosas importantes, pero bueno, pues es José del Valle, o sea, entendámoslo. José del Valle, es buena persona, Rafa. ¿Por qué todos los quieres meter en tu enjambre de maldad y de malicia? No todos tienen que ser como tú y tener esos pensamientos oscuros y siempre esa mala intención. También hay gente buena, como el Jimmy. también hay gente buena, hay gente noble, hay gente que trabaja, en fin. Bueno, el jugador, más allá de que sea cínico, no te compra la idea porque no es tonto y puede percibir cuando las cosas pueden mejorar o cuando definitivamente no. Juan Carlos Rodríguez lo hizo en el momento que lo tenía que hacer, en el momento perfecto. Y hoy con el Jimmy Lozano, veremos ahora la prueba con Haití. Parece que Haití y Qatar no van a hacer tampoco que pongan en demasiado aprieto a la selección mexicana, Rafa, pero hay que ver cómo se desarrollan los partidos, ¿no? Y que no haya sido la emoción y la intención de la presentación y México venga para abajo, sino que a partir de aquí, pues por lo menos mantenga ese nivel futbolístico, más allá de lo poco mucho que le pueda proponer el rival en turno. Sí, y sobre todo, a ver, repasemos eso. ¿Cuántos jugadores dejaron de meter la pierna en la época? Jugadores, yo hablo de Ludinel Antuna, pero puedo agregar a Jorge Sánchez, podemos agregar obviamente al mismo Luis Romo, obviamente Edson Álvarez. O sea, vimos a jugadores dispuestos a meter la pierna. Vimos a jugadores dispuestos a comprometerse en la cancha. Y eso me parece, yo no le puedo poner otro adjetivo más que cínico o desvergonzado, pero si mantienes esa rutina, si lo haces parte de tu forma de juego, porque te dirige un mexicano, porque él te sabe llegar, porque él te sabe entender, porque él te sabe caer en ese escenario maternalista y paternalista, bueno, pues adelante, ¿no? Qué bueno. Y además me queda algo claro. Jimmy es muy vivo, no sé si sabio, pero vivo para elegir los momentos. Te cuento, en la conferencia de prensa previa al partido estaba Guillermo Ochoa y nadie le preguntó sobre el tema e interrumpe Jimmy Lozano. Yo te quería decir algo, Guillermo, y te lo quiero decir públicamente. Yo no entiendo cómo la gente en Italia te quiere tanto, te admira tanto, y en México te tratan tan mal. ¿Sabes cómo? Bueno, se puso colorado Guillermo Ochoa. Imagínate nada más cómo le habrá llegado. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Bueno, pues que Guillermo Ochoa hoy está a muerte con el Jimmy. Cuando le levanta ese monumento público, obviamente en ese instante queda comprometido de por vida Guillermo Ochoa. Le está diciendo, vas a ser mi portero para el 2026. Porque me parece que si buscas un entrenador mexicano y si no es una opción real Guillermo Almada, yo no veo muchas posibilidades de que alguien le quite la oportunidad al Jimmy. Ya el Piojo la perdió y Almada, bueno, recordemos que él mismo ha dicho que su contrato tiene una cláusula en caso de que surja una oportunidad de selección nacional. Pero bueno, insisto, es muy vivo el Jimmy. Muy inteligente el Jimmy. No creo que lo haga por casualidad. Sí creo que lo piense. O sea, seguramente claro. Mira cómo lo maltratan en México y cómo lo quieren en Italia. Pero eligió el timing perfecto para decírselo a Memo y allí su sobadita de lomito, ¿no? Para que entre y esté contento y sepa que va a ser considerado si es que tienen que reunirse con ciertos futbolistas. ¿Cómo ven si Jimmy Lozano llega o no al 2026?
pues seguramente Memo Ochoa dirá, sí, me parece una extraordinaria idea. Claro. Y Memo Ochoa es una voz que van a escuchar, más allá si está o no está en el siguiente mundial. Por cierto, Rafa, ayer, no sé si fue previo o post partido, porque ya ves que hubo esta entrega de reconocimientos y lo ganó Almada al mejor entrenador, le preguntaron por el tema selección y dijo, si se acercan y hay posibilidad, lo voy a escuchar. O sea, no cerró la puerta, ni lo negó, ni dijo, no, yo ya estoy con Pachuca y tal. Entonces, Guillermo Almada le sigue metidísimo en la cabeza dirigir a la selección mexicana, ¿eh? Si llegan sí, y se lo piden, lo va a hacer sin ningún tipo de problema. Entonces, Almada sigue diciendo que sí, pero hoy ya escuchando al jugador con esos comentarios de nos sentimos más cómodos con un entrenador mexicano, supongo que los directivos lo van a escuchar. Sí, y la verdad es que, a ver, si Jimmy Lozano gana la Copa Oro, va a haber muy pocos elementos que después de verlo de Estados Unidos, yo no dudo que lo consiga, a menos que Canadá de repente con su grupo B lo obstaculice. Jamaica sí debe de preocuparle al Jimmy, pero si gana la Copa Oro va a ser también una situación armoniosamente fácil para Juan Carlos Rodríguez. ¿Por qué? Porque seguramente si gana la Copa Oro todo el mundo va a decir que se quede el Jimmy. O sea, en el mundo facilista y donde las fábulas en México se inventan prácticamente 90 minutos como ocurrió ayer, creo que si por ahí se le ocurre a Juan Carlos Rodríguez abrir una encuesta en la página de la Federación Mexicana de Fútbol, quién debe ser el técnico de la selección nacional, y pone el nombre de Jimmy Lozano, Guillermo Almada, quién te gusta que pueda, bueno, el que sea, que puedas agregar ahí, seguramente. Pues es que si tiene que ser mexicano, Nacho Ambriz. Yo también es veo otro. Que si no es el Jimmy, sería Nacho. Si no es Nacho, pues al no ser mexicanos, sería Almada. Supongo, ¿no? O sea, tampoco es que la baraja de posibilidades sea tan grande. Y como lo dices, si la situación sale bien en Copa Oro, que era esa posibilidad de Jimmy Lozano cuando agarra precisamente este reto, pues lo van a tener que analizar como candidato sí o sí, y tendrán que escuchar a lo mejor a Nacho y escuchar a Guillermo y tomar la mejor decisión. Pero al menos empezó con el pie derecho. Y Rafa, la verdad, pues el Jimmy, viéndolo más de lado, a lo mejor como un aficionado, te cae bien. Y ayer lo veías entonando el himno nacional mexicano y le pasaban su carita, hasta te da ternura, ¿no? Te conmueve o te contagia también esa emoción que sientes de recibir esta posibilidad, esta oportunidad por la que él había pedido, no se la habían dado, hoy llega como de emergencia, bomberazo puede ser, pero tiene que tomar la oportunidad. Ya después los que deciden sabrán si Jimmy Lozano está calificado o no para dirigir ya en procesos más importantes a la selección, en pruebas donde seguramente serán difíciles. No sé si en el pensamiento pudiera estar de vamos a dejarlo hasta Copa América, donde ahí sí te van a dar una buena sacudida de realidad y ver de qué forma actúa el Jimmy Lozano, ¿no? Que también sería un gran examen la Copa América. Sí, la verdad es que si gana la Copa Oro le vas a dar los partidos de septiembre, octubre y noviembre. ¿Por qué? Porque te tranquiliza, porque prácticamente le estás garantizando a la gente que va a ir a los estadios. Bueno, creo que los partidos de septiembre son en Europa, pero los de octubre y noviembre van a ser en Estados Unidos, y le sigues dando a la afición mexicana precisamente esa oportunidad de creer, ¿no? Te digo, la gente estaba totalmente loca, el grito ni se acordaron. Solamente lo que pasa es que estamos en una especie de pecera con cristales blindados, y no escuché si cantaron El Cielito Lindo. Eso fue lo único que no creo haber escuchado, pero me parece que los boletos para el partido en Phoenix seguramente ya se agotaron, y los boletos para el partido en Santa Clara seguramente ya se agotaron. Y seguramente si sigue adelante esta selección mexicana no va a ir a jugar a San Diego, porque en San Diego le caben 30,000, se van a ir a Las Vegas donde cabe el doble. O sea, y porque además para Las Vegas sería una revancha el tratar de recuperar un escenario que se perdió totalmente cuando lo abandonaron en el desenlace de la Liga de las Naciones. En fin, bueno, esperemos a ver qué ocurre, y también advertirle al Jimmy: estos que ya han traicionado entrenadores son capaces de traicionarte también a ti.
Yo tenía una pregunta para Guillermo Ochoa, pero otra vez me ignoraron. Afortunadamente ya hablé con los tipos y ayer le dije, quiero la primera. Y de inmediato llevó a la persona del micrófono y dice, él va a tener la primera pregunta. Dije, bien, mira, sirve hablar con ellos. Lo que pasa es que es nuevo este chamaco, por eso no sabe la que le espera. Pero yo le quería preguntar a Ochoa, a ver, tú eras el capitán. Como capitán, ¿tú toleraste, fomentaste, prohijaste o nada más contemplaste la sublevación de futbolistas que te corresponde orientarlos a ti, porque esa es la labor del capitán? Si deciden reventar al entrenador, el capitán debe hacer algo, y me parece, pero lamentablemente no se la pude hacer y ya quedó fuera de tono, de contexto y de tiempo, ¿no? Pero a mí me queda claro que si Guillermo Ochoa era el capitán, él fue, si no el líder, por lo menos estuvo pasivamente a favor de la sublevación. Pero seguro, Rafa, ¿te queda alguna duda? Digo, además, no, muy difícil. Pero quería que lo aceptara, por eso lo quería preguntar. Cerca, que yo espero que sí, precisamente que le recuerde esto. Él no puede ser amigo del jugador. Eso es, yo creo que una máxima. Si tú te conviertes en amigo del jugador, el jugador no divide o no sabe cómo dividir de la figura del entrenador. Tienes razón, separar, está mal empleada la palabra dividir, de lo que es el entrenador a lo que es el amigo, se pierde un poco el respeto y pueden venir situaciones complicadas, que yo creo que Jimmy es muy de que se vuelve el cuate del futbolista, y eso en algún momento te puede pasar factura, a lo mejor a nivel de equipo no, si estás en Gallos, si estás en Necaxa, pero en selección mexicana tendrá que cuidar eso, y yo espero que esté rodeado de gente que le pueda dar ese punto de vista, ¿no? Porque sería interesante, ¿no? Mezclar. Estuve viendo la intensidad en cómo entra el equipo, que hacen ahí un calentamiento. Creo que Aníbal, que tú decías, Rafa, que podría convertirse en el villano, trabaja bastante bien, ¿eh? Al menos lo que se alcanza a ver, digo. No veo los entrenamientos todos los días, no podemos verlo. Pero lo que se ve en cuanto a intensidad de cómo entra el equipo es interesante. Y te das cuenta, el equipo entra conforme al calentamiento, entra con esa disposición y con esa intensidad, es porque calentó bien. Si entra con una pereza y una pasividad total, pues es que el calentamiento no fue muy bueno. Entonces creo que con Aníbal se está llevando bien, aunque ha tenido problemas en otros lados, pero también falta alguien que le meta un poquito de intensidad al asunto. Claro, es decir, administrar las cargas es bastante... Es bastante delicado administrar las cargas de los jugadores, sobre todo le tendrá que pasar cuando tenga que recibir futbolistas de Europa, que tendrá que revisar puntualmente cuál es la carga de trabajo que traerá. Hay otra serie de comentarios que me hicieron respecto a Necaxa y Jimmy Lozano. No sé si decirlo porque ya invade mucho el terreno personal y familiar. Entonces dejo constancia que sé cosas que creo que no es el momento de decirlas sin tenerlas comprobadas. Entonces voy a preguntarle a otro tipo de persona si es cierto lo que me cuenta, que no es nada grave, pero que creo que son situaciones que Jimmy, de seguir con la selección, no debería permitir. Y tiene que tener cuidado, siempre marcar una línea pues de respeto, de que yo soy el entrenador y no sé cuál sea la situación que te hayan platicado, Rafa, pero si es un tema más personal, tal vez hoy que la situación es positiva, pues mejor dejarlo ahí hasta donde llegue, ¿no? Que en algún momento también, si Jimmy se queda, va a tener sus malas en la selección, como le ha pasado a todo mundo que ha estado en esa silla, le ha pasado. Ahora hay que ver el enfrentamiento que viene contra Haití, es el jueves, ¿verdad? Así es, y es que entendamos algo, haber ganado una medalla de bronce no le garantiza a nadie que sea el entrenador perfecto. Digo, porque entonces habría que entregarle la selección a Luis Fernando Tena, que ganó una medalla de oro, ¿no? Pero bueno, esperemos a ver el proceso de evolución dentro de esta Copa Oro. Y ya después, como dices tú, de cara a la Copa América, recordemos que en el 2025 el proyecto es una Copa Intercontinental, van a ocurrir los 3 anfitriones, creo que van a invitar 1 o 2 de Centroamérica, 3 de Sudamérica, 2 de Europa, etcétera. Van a ser una especie de mini Copa del Mundo que la FIFA ya les está probando
con el pretexto de que quieren ver que todo se maneje, es un pretexto, que todo se maneje en armonía durante la Copa del Mundo, pues no puede haber lo que era problema. La Confederaciones, más o menos, Rafa, con un formato vez un poquito distintos, pero suena interesante. Digo, es lo que va a ser la Copa América, esta copa que le están intentando, que probablemente se pueda hacer. Yo creo que son buenos exámenes para la selección mexicana. Las aguas se calman un poco, la situación sangrienta seguramente estará en pausa en la selección mexicana y veremos cómo va evolucionando la situación. Tú estás en el tema selección, pero ya te leí que andas buscando sangre por otro lado. Ya te leí. No, eso ya lo escuché. Ya lo generó, tengo. Sacudió el avispero, lo sacudió, entonces muchos se van a alimentar seguramente, ¿no? De esa información de la corrupción en las fuerzas básicas del fútbol mexicano. Pero imagino que sigues en ese proceso de ir agarrando información. Tengo los pelos de la burra en la mano y nomás voy a empezar a soltar las fichas de manera ordenadita porque, pues como le dije a Félix Fernández, ¿no? Cuando agarro un hueso, hasta que le saco el tuétano, si no, no lo suelto el desgraciado. Pero bueno, a ver, la entrega de los trofeos, la verdad me da flojerita y me dio mucha risa porque alguien me los filtró temprano cuando todavía ni arrancaba el partido y me reclama luego Félix Fernández. ¡Spoiler! Sí, bueno, yo sé que más tarde tenían su fiesta, que era un programa ya grabado, que no se deberían de dar a conocerlos. A mí me valió. A ver, esa es información que necesita tener la gente, yo se la doy, vámonos. Y soltamos los nombres. Ahora, lo de Henry como el mejor futbolista mexicano, mejor futbolista mexicano no, mejor futbolista de la liga, dices tú. De la liga. Sí, el número de goles y el número de asistencias como que sí te lo hace entender, pero yo quiero creer que como futbolista debe haber más riqueza en ese escenario, pero también me puse a pensar, ¿y ahora quién? Pues no había, Rafa. Yo creo que dijeron, ¿cómo lo evaluamos? Pues con goles, ¿no? Porque ahora uno lo que de sea Emilio Lara. realmente... Eso también. Yo creo que fue el único lo de Emilio Lara, lo que tal vez ahí medio salió un poquito fuera de lugar, pero de ahí en fuera, fíjate que yo pensé que le iban a dar al entrenador a Pauno. Sí pensé que no se lo iban a dar a Almada. Hombre. Y bueno, en algún momento dije, bueno, iba a decir con menos, pero la realidad es que Almada también juega con muchos mexicanos, entonces no es con menos, y Almada fue campeón y Paunovic no, entonces, bueno, al final pues son premios un poco de decoración de lo que organiza precisamente TUDN. Y está bien, Rafa, pues tienen ahí ¿cómo se llama el portero de Tigres? Nahuel Guzmán, que se quiso hacer el guapo y el noble y el buena onda, y Ustari, ven, yo comparto este premio contigo. Bueno, no sé si alguien se lo haya comprado. ¿En serio? Porque de humildad Nahuel Guzmán no tiene ni la punta de la uña de la mano derecha. La punta de la uña de la mano derecha. Ok. Nada de humildad de Nahuel Guzmán, pero... Dice él que sí, y estuvo ahí Ustari en el escenario. Ven, yo lo comparto contigo. Bueno, entre argentinos tal vez se entenderán. Mira, también está Guiñac, que recibió su reconocimiento. La verdad que el evento está bonito, Rafa. Lamentablemente, pues no tiene a lo mejor demasiado arrastre, porque pues no hay tantas alternativas de distintos equipos. Está manipulado, está manoseado. Tú filtraste toda la información antes, entonces pues ya para qué lo veían. Sí, bueno, lo del Almada se me olvidó ponerlo. Noticia. Sí, me imagino que sí, se les rompió un poco el encanto, pero bueno, pues ni modo, había que platicarlo. ¿Algo más por ahí? ¿Rumores? Pues, creo que no hay ni siquiera grandes cosas en rumores, ¿no? O movimientos de transferencias en este momento, como para que nos involucremos mucho en ello, ¿no? Hasta el momento no, supongo que todavía siguen esperando, en Rayados siguen esperando, en América siguen esperando, en Pachuca siguen esperando, se jugó el campeón de campeones, lo termina ganando Tigres. Realmente Pachuca pues le va a sufrir, jugó con un futbolista que no es lateral izquierdo. Sí, mucha gente era joven, la estaba sub-15 de Pachuca. Estaba el es primo. Más, yo pensé que eran Guerreros de La Plata. Por cierto, hablando de Guerreros de La Plata,
un jugador que se llama Diego Latorre, que sí lo hice yo, bueno, lo dirigí yo, obviamente también lo dirigió mi papá desde antes, pero iba a ser jugador de fuerzas básicas de Chivas Sub-18. Entonces, no me digas. Sí, y es muy buen jugador. El tema de toma de decisión le seguía costando un poco de trabajo hasta el final del proceso que tuvo con Guerreros de la Plata. Después se fue a un torneo que se llama Torneo del Sol, que compiten primero zona norte, centro y sur en México, y después se fueron a unos partidos amistosos a Europa. O sea, el proceso ha sido bueno, Rafa, ahí lo estarán viendo y ya me dirán si se trabajó bien o se trabajó mal con la sub-18 de Chivas. Y bueno, hasta aquí mi reporte. ¿De qué juega? ¿De qué juega? Te puede jugar como volante, como interior, te maneja los dos perfiles, también es bueno con la izquierda, tiene gol, compite bien por arriba, pero de pronto se vuelve un poco loco y siempre quiere hacerlo todo él. Y eso es un problema para el futbolista porque tiene que ser más inteligente en el momento de soltar el balón, apoyarse, es muy flaquito, pero pues a lo mejor acá no le dábamos también de comer, Rafael, en una institución como Chivas, pues ya lo van a alimentar mejor, tendrá que ir al gimnasio, tiene 17 años, todavía va a crecer, de estatura yo creo que ha de medir como unos 75 más o menos, o sea que la estatura va a mejorar. Es un buen prospecto para Chivas y bueno, Chivas tiene que buscarle ahí, precisamente, en la cantera, en las fuerzas básicas, que es lo que le va a dar frutos. Ya me espantaste con lo que nos vas a sacar, eso va a ser una bomba importante en el fútbol mexicano, pero sí les puedo garantizar que Diego Latorre, aprendas el nombre, no pagó absolutamente un peso, no pagó nada por llegar a Chivas, ¿no? Porque también, o sea, hay las dos caras de la moneda, no todos pagan por estar en fuerzas básicas o estar en primera división, no todos, Rafa. No recuerdo el nombre de un radioescucha salvadoreño que teníamos, y una disculpa que ya falleció, pero como él decía, ya sé quién eres, te voy a estar investigando. Así te va a pasar, Elizabeth Patiño, así te va a pasar. Okay. Bueno, perfecto. Cerremos y nos escuchamos entonces el viernes, ya con elementos nuevos para ver si esta es una golondrina con verano o sin verano. Esta selección mexicana redimida, donde yo lo decía en Twitter, ¿no? Los sordos oyeron, los mudos hablaron, los ciegos vieron y los paralíticos empezaron a correr maratones. Eso fue lo que pasó con México. Entonces vamos a ver el viernes, pero ¿tienes una recomendación musical? Por supuesto. Claro que tengo. Felicidades de Alejandro Fernández y Grupo Firme. Hay por ahí algunas mentaditas, pero bueno, es parte de que si estás en una mesa tomando tequila. Pero la rola está muy buena, Rafa, vayan, escúchenla, sé que ahorita hay buen ánimo, la gente está contenta con la selección mexicana, y el viernes, que seguramente hablaremos del partido contra Haití, pero también del arranque ya del torneo mexicano. Sé que a lo mejor no vas a estar muy empapado de lo que esté pasando en la Liga Mexicana, pero de eso me encargo yo, tú tranquilo. Bueno, y que tenemos que buscar un horario porque yo vuelo a primera hora, si la rodilla me lo permite, de Phoenix a Santa Clara. Entonces, bueno, nos pondremos de acuerdo, pero de que hay podcast el viernes, hay podcast el viernes, ¿cómo no?